El Evangelio de hoy nos coloca ante el misterio de Judas, el traidor. La historia le ha dado el más severo de los juicios a este discípulo que entregó al Señor por 30 monedas. Y claro, ¿a quién no le hierve la sangre tan solo de pensar en un traidor? Y todos los agravantes, porque se trata de traicionar a alguien como Jesús, a alguien que lo amó tanto como Jesús, y por un precio tan bajo, 30 monedas, el precio de un esclavo de mediana calidad. La historia, la literatura, el arte, siempre lo pintan como un tipo de alma podrida, con miradas miserable. Dante Alighieri lo puso en el lugar más bajo del infierno. Nosotros siempre comparamos a Judas con lo peor que puede haber. Vemos a una persona que es mala y decimos, ese es un Judas. Porque nosotros mismos no podemos perdonarle a Judas lo que hizo. Y claro que le atribuimos el castigo que nosotros quisiéramos darle. Pero a ver, un momento. Ponte en la perspectiva de Jesús. ¿Jesús odiaba a Judas? ¿Jesús destinó a Judas a hacer esto? Sin duda que el plan de salvación se obró maravillosamente aún en medio de esas traiciones y de las injusticias que rodearon su muerte. Pero a ver, entre Judas y Jesús, ¿qué había? Sin duda, el Señor, como a todos sus apóstoles, a Judas lo llamó porque Él quiso. Primero porque eligió llamarlo a Él, no porque fuera perfecto, ninguno lo era. Pero a Judas el Señor lo amó con predilección. Ahora bien, ¿qué llevó a Judas a hacer lo que hizo? También abundan las teorías. ¿Quién dice que por la avaricia? El Evangelio de ayer nada menos nos decía que Judas era ladrón, que robaba lo que echaban en la bolsa, la cual estaba a su cargo. Podríamos pensar que Judas estaba tan podrido por la avaricia que vendió al Señor por unas cuantas monedas. O sea, sabemos que hay gente tan enferma de dinero que es capaz de llegar a esos extremos. Poco probable. Otra teoría, quizá más convincente, sea de que Judas, al pertenecer al partido zelota, aquellos que estaban más indignados contra la dominación romana, veía en Jesús ese Mesías esperado que iba a levantar al pueblo en una revolución que por fin iba a librarlos de la opresión extranjera. Judas estaba esperando el momento en que Jesús, el cual había dado muestra de gran poder, al poder someter a los demonios, al poder detener las tempestades, pues este va a tener el poder de someter al enemigo. Pero ya que Jesús solamente hablaba de amor, de reconciliación, nunca dijo una palabra contra el César ni contra el sistema establecido. Así que Judas, en un plan desesperado, quiso que Jesús se viera acorralado, de modo que no le quedara otra salida que dar una gran muestra de su poder y así empezara la revolución. Pero como esto no sucedió, Judas, al ver lo que había provocado, se quitó la vida. O quien esboza la teoría de que Judas amaba entrañablemente al Señor, pero el Señor no lo favoreció con su preferencia, porque Juan era el discípulo amado, Pedro era la roca de la iglesia y a Judas no le había dado un lugar particularmente relevante, así que Judas, en un despliegue de celos, digámoslo, dijo, no, o mío o de nadie. Pueden abundar las teorías y nunca vamos a saber cuál fue la verdadera razón. Pero el Señor, ¿qué pensará de Judas? Aquel de quien tanto hablamos, que tiene esa misericordia hacia el pecador, que busca la oveja perdida, que recibe al hijo pródigo, ¿qué habrá hecho con Judas? Yo solo sé que a la misma hora que Judas se estaba ahorcando, Jesús estaba muriendo en la cruz. Y si tanto decimos que Jesús murió por los pecadores, esto incluía a Judas, quien se estaba quitando la vida en ese momento. ¿Por cuántos siglos la iglesia automáticamente afirmaba que iban al infierno los que se quitaban la vida? Bendito Dios que ya hemos tenido una mejor comprensión de esto y ahora entendemos más humanamente que no, es que un suicida no es que vaya al infierno, es que viene de un infierno. Y quien llega a cometer eso es porque de veras está en una situación de tanta angustia que no encuentra una salida. Judas seguramente no sabía lo que hacía. No sabía que
si le hubiera pedido perdón a Jesús, él lo hubiera perdonado. Ahí está Simón Pedro, el cual también lo traicionó de alguna manera. Cuando Jesús requería un testigo ante el juicio del sumo sacerdote, Simón Pedro dijo: yo ni lo conozco, yo no sé, yo no, 3 veces. Sin embargo, Pedro lloró amargamente su pecado, pero recibió el perdón misericordioso de Jesús, y no solo lo perdonó, sino que hasta le restableció la confianza. ¿Crees que con Judas no hubiera pasado algo similar? Sin embargo, él en su desesperación, en su arrepentimiento que lo enloqueció, se ahorcó. Pero a la misma hora que se estaba ahorcando, el Señor también estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ese Judas a quien vemos en el fondo del infierno, ¿qué tal que cuando lleguemos nos lo encontremos a un lado de Jesús, quizá reclinado en su pecho, y Jesús sanándolo de la herida tan grande que le provocó a Judas el saber que traicionó al Maestro? Y además no juzguemos a Judas tan fácilmente, porque tú y yo podemos ser iguales o peores, porque tú y yo también lo hemos entregado de muchas maneras, también lo hemos negado. Así que juzgar a Judas sería juzgarnos a nosotros mismos. Si el Señor tiene misericordia hasta con Judas, ¿qué no hará con nosotros, pecadores? Por eso también tengamos mucho cuidado con los juicios que hacemos. Tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.